Ahora sí, vamos a dar paso a los verdaderos protagonistas y empezamos con un ponente, si me permitís, de excepción. Javier Bello es uno de los mayores expertos del sector de la moda en España. Actualmente es socio responsable de EY Transforma y de la práctica de Business Consulting de EY en España y lleva trabajando en la firma desde 2017. Con anterioridad estuvo más de 15 años en PwC, trabajó como consultor para puertos del Estado, él os contará que creo que empezó aquí muy cerca, y fue manager en AT Kearney. Muchísimas gracias, Javier, un placer, adelante. Bueno, no sé si funciona. Sí. Buenos días. Sí, como decía Siria, yo tuve la suerte de empezar a trabajar aquí en Ferrol hace 30 años, en el puerto de Ferrol. Y para mí es un placer volver aquí a tener la ocasión de ver cómo ha evolucionado la ciudad y, sobre todo, saber que hay aquí un grado en industrial de moda, lo cual es gratificante. Durante los próximos 30 minutos voy a compartir cómo vemos nosotros la evolución del sector de moda desde el punto de vista de la gestión del talento. Vamos a hablar un poco de cómo le ha afectado a la industria, yo diría desde el punto de vista contextual, qué tres aspectos le han afectado. El primero es una industria que está siendo atacada por todos los lados. O sea, no recuperada de la crisis anterior, en la cual perdió 5 billones americanos, o sea, una industria que pesaba 22 billion, pasó a pesar 17, y sin estar recuperada apareció la pandemia. Sin terminar de recuperarnos de la pandemia apareció la guerra de Ucrania. Sin terminar de recuperarnos de eso aparece la inflación y sobrevuela sobre el contexto que es una industria muy contaminante, la segunda, dicen, después de la industria del petróleo. Todo eso hace que esta industria, por todos los lados, esté atacada. Y además es una industria que es donante en los bolsillos de los consumidores. O sea, lo que no nos gastamos en ropa nos lo gastamos en teléfonos. Seguimos llevando pantalones vaqueros, pero los pantalones vaqueros no han crecido en precio en los últimos años. En cambio, si nos echamos 20 años atrás, el móvil más caro costaba 300 euros, hoy el móvil más caro cuesta 1.700. Los vaqueros hace 20 años de media costaban unos 40 euros y ahora por 20 euros tienes una oferta bastante completa. Es decir, esta industria es donante, generosa para los gastos de los consumidores. Sin embargo, y esto es un tema y lo hablamos a saciedad, es una industria todavía muy centrada en el producto. Es una industria que empuja el producto en vez de entender qué es lo que quiere el consumidor. Y que ha establecido con el consumidor una relación muy transaccional, de hablar sobre todo de precio, hablar sobre todo de cuánto te vendo por cuánto. Y hemos olvidado que hay al otro lado unos señores y unas señoras que compran el producto. Y además es una industria muy endogámica. ¿Veis? En este análisis que hemos hecho de las principales empresas españolas, el 83% solo había trabajado en esa empresa. Perdón, en el sector de moda. Y el 2/3 solo en una única empresa. Es una empresa que incorpora poco talento de fuera del sector. En otros sectores se incorpora mucho más talento. No he traído la comparativa para no deprimirnos de buena mañana. Pero la capacidad de incorporar talento de otros sectores está bastante limitado. Y es uno de los temas que tendríamos que reflexionar, porque precisamente los nuevos competidores no vienen del sector de la moda. Su origen no ha estado en el sector de la moda. Si me permitís, y voy a poner algunos cuantos, si consigo que avance. Por ejemplo, los señores que fundaron Zalando no vienen del sector de la moda, vienen del sector de la tecnología. José Neves sí, empezó en el sector de la moda, pero luego decidió que era mejor montar
una empresa que es más un disruptor tecnológico, que es Farfetch, que una empresa de moda. Katrina Lake, que es la fundadora de Stitch Fix, viene de consultoría y su compañero emprendedor venía de ser el vicepresidente de algoritmos de Netflix y son los que montaron la empresa. El más tradicional de todo este cuarteto es Chick Wilson, que es el fundador de Lululemon. Pero fijaros que si miramos cuánto han tardado en crecer los primeros 5 años, ¿qué crecimiento dieron? Una empresa como Stitch Fix tardó 3 años en alcanzar los 1.500 millones. A Mango le tardó 25 años conseguirlo. ¿Vale? Son empresas que entienden al consumidor, entienden la tecnología y se apalancan más en el conocimiento del cliente que en el propio producto. Y voy a desarrollar un poco el caso de Lululemon. Fijaros que Lululemon, que es una empresa, si lo tuviéramos que hablar desde el punto de vista de producto, es una empresa que vende producto deportivo. Pero ellos se definen no como una comunidad de gente que hace deporte conjuntamente. De practicantes de yoga, de practicantes de spinning, de practicantes de deporte. Y fijaros que si lo comparamos con la mayor empresa mundial, gallega by the way, Inditex, pues solo es la mitad de tamaño en capitalización bursátil, es decir, ¿cómo el mercado la ve? Pues la ve como la mitad que Inditex. ¿Cuánto factura? 5 veces menos. ¿Cuántos productos mueve? 25 veces menos. ¿Y dónde centra su valor? En generar esa comunidad de gente que piensa que usar los productos de Lululemon es una herramienta para sentirse mejor. El producto no es finalista, el producto es una herramienta. El conocimiento de los consumidores es lo que le hace construir esa comunidad. Entonces, fijaros, porque muchas de estas empresas van a nacer sobre el conocimiento del cliente y no sobre el conocimiento del producto. Y ese cambio de mentalidad, y es difícil decirlo cuando estáis estudiando un grado en moda, posiblemente nos llevará a que este señor que está ahí pegado al ordenador pinte tanto en una organización de moda como el mejor diseñador. Porque esta persona tendrá que conocer cómo funciona toda la información que estamos recogiendo de los clientes. En esta industria no se dedica mucho tiempo a procesar de forma inteligente toda la información. Me diréis, no es verdad, porque ya tenemos todos nuestros departamentos de data mining, hace muchos años que tenemos nuestro CRM, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a los que estéis aquí de las empresas les preguntaría, ¿cuánto tiempo habéis dedicado, por ejemplo, a analizar las tallas de las personas cuando compran? Y habéis hecho un análisis sobre si cambian de talla o no cambian de talla y por qué cambian de talla, si están comprando para ellos o están comprando para otros. ¿Influye cuando tienes otra talla en tus comportamientos de compra o no? Entonces, mucha de esa información de cuándo, cómo, es decir, tenemos, lógicamente, despegamos el móvil y tenemos lo que ha pasado en cualquier tienda del mundo en las últimas 3 horas. Pero entender lo que ha pasado es donde todavía hay bastante por hacer y ese tipo de perfiles, y estaba antes discutiendo con Ramón, es que ahí no competimos dentro del sector, ahí competimos con todos los sectores, porque todos los sectores necesitan gente que sea capaz de analizar y trabajar tanto con inteligencia artificial como con algoritmos, como los datos. Y es uno de los temas que tenemos que reflexionar. Porque vamos a tener que convivir, no digo, aunque hay ya soluciones que son capaces de diseñar, nunca podrá sustituir todavía el diseño de una inteligencia artificial al diseño que sois capaces de generar. Pero sí que es cierto que muchas partes de la cadena de valor podrán ser discontinuadas por la inteligencia artificial. Entonces, merece la pena entender
cómo vamos a incorporar a la organización ese tipo de perfiles y ese tipo de tecnologías, porque eso nos marcará mucho cómo tenemos que operar. Fijaros, en el caso de Stitch Fitch que os comentaba, Stitch Fitch es una empresa que tiene subcontratados casi 150 estilistas, por un lado, y por el otro lado casi 200 curators. ¿Qué se dedican unos? A buscar marcas que tengan sentido para los consumidores a los que les sirve. Y luego los estilistas crean sobre esas marcas el estilo personal de cada uno de los clientes. ¿Cómo funcionan? Uniendo algoritmos y estilistas. En función de la ficha del cliente, el algoritmo sugiere qué productos de qué marcas tienen sentido para este propio consumidor. Stitch Fitch funciona mandando cada mes o cada 2 meses un paquete de 5 productos. En función de la ficha de cliente que tú has rellenado, de tus preferencias, etcétera, etcétera, él te genera los productos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El algoritmo sugiere, el estilista revisa y luego el algoritmo vuelve a revisar al estilista para que el estilista no tenga ningún sesgo sobre el estilo que a él le gusta. Por otro lado, los curadores de marcas se dedican a buscar las marcas y el algoritmo analiza con ellos qué marcas están funcionando bien y qué marcas están funcionando mal. Al final, sobre un motor central que está diseñado muy parecido a Netflix, están conviviendo casi 300 y pico profesionales del mundo de la moda. Pero el corazón es la data del cliente. El producto lo ofrecen otras marcas. El contacto del cliente lo tiene Stitch Fitch. En el caso de Zalando, igual. Participan con muchas marcas, pero el conocimiento del cliente es propietario de Zalando. Fijaros que la batalla va a estar ahí, en conocer qué es lo que quiere el cliente. Si vamos a un sector que tiene que vender menos prendas, que tiene que ser más sostenible, que hay que producir lo que alguien quiera comprar, hay que conocer a alguien que quiere comprar. Otro de los aspectos, y lo decía Iria al comenzar la intervención, es tenemos un montón de gente que todos los días está interactuando con el cliente. Tenemos un montón de gente en las tiendas que todos los días representa la imagen de nuestra marca. ¿Cómo somos capaces de tener motivados, formados y especializados en el sector? ¿Cómo somos capaces de que sean capaces de transmitir lo que queremos con cada uno de nuestros productos? Cuando creamos una colección, ¿qué era lo que queríamos decir? Cuando entendemos al consumidor, ¿qué era lo que queríamos decir? Y tenemos a toda esa gente que hoy pues, ve esa carrera pues, no como su destino final, sino como un destino intermedio entre trabajos y que la tasa de rotación es bastante alta. Con lo cual, el gasto en formarlos, el gasto en motivarlos, no compensa al final toda la inversión que estamos haciendo. Hay empresas y marcas que son capaces de entender bien el plus que alguien formado, que alguien especializado, que alguien que ama el producto puede poner encima de la transaccionalidad. Marcas como Decathlon o marcas como MediaMarkt tienen gente que de verdad son verdaderos fanáticos del producto. Si dedicáis tiempo a estar hablando con alguien de MediaMarkt o con alguien de Decathlon, pues os explicará por qué os conviene esto, por qué no os conviene lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque les gusta de lo que están hablando. Y eso es fundamental, que el que tengas enfrente hable contigo de lo que le gusta y que entienda de lo que estamos hablando. Y para terminar, que no sé si María, no la veo, si voy bien o no. Para terminar sí que quería haceros hincapié, tanto a los que estáis aquí como estudiantes, como a los que estáis aquí como empresas,
Sin duda, venimos de unos tiempos cada vez más inciertos. Venimos de unos tiempos que cada vez van a generar más incertidumbre. Y lo que necesitamos es otro tipo de perfil de gente. Tenemos que poner en la organización gente que sea capaz de gestionar esa incertidumbre. Tenemos que recuperar, en cierta manera, el espíritu descubridor. O sea, ¿qué es el espíritu descubridor? El de aquellos señores que salían sin saber qué se iban a encontrar. Aquel que montaba una expedición al Polo Norte sin saber qué es lo que había y sin saber si iba a volver. Entonces, estamos en un mundo fijaros, o sea, el otro día bromeaba con un cliente que decía, si hubiera hecho un plan estratégico a 5 años, en el año 18 lo hubiera tirado a la basura enseguida, porque hubiera pasado por el COVID, por la guerra de Ucrania, por los problemas de la cadena de suministros, por la inflación, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez tiene menos sentido planificar a largo plazo, cada vez tiene más sentido tener una organización capaz de vadear cualquier temporal. Entonces, ese espíritu emprendedor significa no necesito tanta gente que gestione la certidumbre, no necesito tanto manager, versus gente que es capaz de ser flexible, ser ágil ante los cambios que nos van a pasar. O sea, estamos en casi tiempo de descuento para enfrentarnos a uno de los principales problemas que va a tener el sector. ¿Cómo vamos a gestionar toda la reglamentación sobre circularidad que va a venir? ¿Cómo vamos a gestionar un tipo de industria, que decía al principio, muy centrada en el producto, a pasar a un tipo de industria que tiene que producir menos y tiene que valorizar más lo que hace? O sea, a los que estéis aquí estudiando os diría, joder, ¿por qué vale más un teléfono móvil que una prenda? ¿Por qué se ha multiplicado por lo que os decía? ¿Por qué tiene más emocionalidad un anuncio de pizza o de pasta que comprar ropa? Entonces, tenemos que volver a recuperar el valor en esta industria y tenemos que recuperarlo sin saber muy bien dónde va a estar el futuro. Por eso necesitamos gente que se atreva y, como habéis visto antes, o sea, los que se atreven tienen éxito, ¿verdad? Muchas empresas en España, en el sector, nacen y mueren, pero en todos los sectores. Pero el que consigue encontrar ese equilibrio perfecto entre un buen producto y un conocimiento grande del consumidor es capaz de dar en la diana. Yo, por mi parte, invitaros a seguir trabajando en el sector. Es un sector que necesita todos los días muchas voces diciendo, hey, aquí estamos. Os decía al principio de la sesión, es el sector que más ha donado al bolsillo de los consumidores para que compren en viajes, para que compren en hostelería, para que compren en alimentación, para que compren en electrónica. Y nadie, que yo sepa, ha salido a la calle desnudo. Sin embargo, llega un momento que hay que explicar por qué este sector merece recuperar el valor que proporciona y por qué este sector es tan importante tanto para la industria en España como para la industria mundial. Muchas gracias.